Un camino invisible. ¿Sabían ustedes que la Biblia, que Dios habla de un camino invisible? ¿Entienden a qué me refiero cuando habla de un camino invisible? Les voy a contar una historia. Hace miles de años, y no estoy exagerando, miles de años, podríamos decir aproximadamente 3000 años, miles de años, un hombre se encontraba sentado, triste, desolado, en una habitación cerca del templo, y miraba las calles de Jerusalén y veía cómo la gente cada vez iba llegando a sus casas y las calles se quedaban desiertas, y cómo las casas iban siendo iluminadas por las lámparas que se prendían. Ese hombre estaba triste. La Biblia no explica cuál era el motivo de su tristeza o de su depresión, de su angustia. Pero lo que sí la Biblia nos narra es que ese hombre corre y toma la escritura. Y la historia que comienza a leer es Éxodo 14. Después de leer este pasaje y después de meditar en este pasaje, este hombre, que la Biblia dice que se llama, o se llamaba en ese tiempo, y se llama Asaf porque está en la presencia de Dios, escribe el Salmo 77. Y en el Salmo 77 nos narra o nos explica que cuando una persona está ansiosa, está angustiada, debe recordar y debe saber que Dios siempre abre caminos donde no los hay. Y yo sé que esto puedes decir tú, es que es demasiado increíble para apropiarlo o para pensar que me puede pasar a mí. Mira, créele a Dios. De eso se trata la Biblia y de eso se trata la vida. ¿Creemos o no creemos? Dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios, pero con fe podemos recibir cosas que ni siquiera nuestros pensamientos, Pablo lo escribe en primera carta a los Corintios, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado. No está hablando, aunque mucha gente lo enfoca hacia el cielo, no estaba hablando del cielo, sino estaba hablando de las cosas maravillosas que Dios hace y prepara para la iglesia. Entonces el Salmo 77 trata de la cura para la depresión. Llevo mucho tiempo orando y le digo a Dios, hay una crisis y hay una pandemia de enfermedades mentales, no solamente en México, en el mundo. Suicidios extremos se dispararon. Y en la iglesia la gente vive deprimida, vive angustiada, vive temerosa. Y dice uno, Dios, ¿y cuál sería esta palabra? El Salmo 77 nos habla de esta cura para la depresión. No se explica, como dije, la causa de la depresión de Asaf. No se explica por qué está abrumado o por qué está desalentado. Pero lo que sí narra, y esto creo que parece que te vas a ver reflejado en esta historia, y parece Asaf, se parece a nosotros o nosotros a Asaf. Asaf se siente lejos de Dios. Asaf se siente desanimado porque siente que Dios ha cambiado con él, ha cambiado con su pueblo. Pero Dios le demuestra, o Dios a través de su palabra le recuerda que Dios tiene un camino siempre de salvación. Y hay 3 principios o 3 llaves que vamos a ver en este Salmo 77, para que una persona que está deprimida pueda salir de esa situación emocional, mental. Es algo extraordinario. La primera parte, la primera llave, comienza del verso 1 al verso 10. Y esta, presenta lo que estaba sucediendo en la vida y en el corazón de Asaf. Vamos a titularlo Un alma deprimida.
Pero la Biblia da la causa por qué una persona se deprime, da el diagnóstico. No solamente dice, no, pues es que me siento triste, me abruma la tristeza, le pierdo gusto a la vida, me siento así, siento que ya no tiene caso seguir adelante. Y lo que la gente deprimida entiende y sabe lo que estoy diciendo. Y muchas veces, yo creo que si has pasado por esto, has pensado y has dicho, Dios, necesito una palabra tuya para poder salir de esta situación, porque aunque alguien te diga, échale ganas, no puedes. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Por qué una persona cae en depresión? ¿Sabes? Porque ha perdido la presencia de Dios. Y vamos a ver cómo lo va narrando Asaf en este salmo. Voy a leer la traducción lenguaje actual porque es como muy fácil de entender, fácil de digerir. Lo van a comprender muy rápidamente. Comienza el verso 1 diciendo así: a Dios dirijo mis ruegos. Asaf es un nombre de Dios y dice: a Dios dirijo mis ruegos para que me escuche. ¿Qué es lo que podemos ir entendiendo? Que Asaf dice: mira, esta situación, toda mi vida, todas las situaciones de mi vida son asunto entre Dios y yo. De la misma manera, tú debes saber que todo en tu vida, como cristiano, todo en tu vida es asunto de Dios o entre Dios y tú. Todo. Cosas buenas, cosas no buenas, situaciones, crisis, conflictos. Esto solamente es la presentación. Este día solamente voy a hacer la presentación de una serie que creo que Dios pone en mi corazón y que va a durar 10 semanas en donde nuestras vidas van a ser transformadas. Después seguiremos con el Evangelio de Mateo. Todo lo que pasa en la vida se trata o es entre Dios y nosotros. Dice el verso 2 y el verso 3: en los momentos más difíciles siempre busco a Dios. Con las manos levantadas me paso la noche orando, aunque ni esto me consuela. Cuando pienso en Dios, me siento desalentado y me dan ganas de llorar. ¿Qué te está describiendo? En los momentos más difíciles siempre busco a Dios. Es una persona que no está en pecado, que no está perdiendo el tiempo, que no está enfocada en sí. Pero es una persona que ha perdido esa conexión con Dios. Dice: siempre busco a Dios. Con las manos levantadas, un adorador. Me paso la noche orando. Estoy buscando a Dios, aunque ni esto me consuela. Está abrumado por la tristeza. Está desolado. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Te sientes hoy así? Y dice: cuando pienso en Dios, me siento desalentado y me dan ganas de llorar. Mira, a veces tú acabas de hablarle de Cristo a una persona, acabas de ir a un hospital, les acabas de predicar, les dices: Dios puede cambiar tu vida, pero tú mismo sientes un vacío, sientes una tristeza profunda y le lloras a Dios, dices: Dios, necesito más de ti. Dios, hay algo que no está funcionando adentro de mí. Verso 4. O el verso 2 y el verso 3 hablan encontramos una oración desesperada de un alma conflictuada. Asaf estaba conflictuado. Verso 4: Dios me hace perder el sueño. Estoy confundido. Estoy tan confundido que no sé qué decir. ¿Cómo estaba su alma? ¿Cómo estaba su mente, sus pensamientos? Estaba turbado. Estaba desesperado, estaba ansioso, estaba nervioso. Versos 5 y verso 6. Por las noches me pongo a pensar. Recuerdo los tiempos pasados, los años que se han ido. Y entonces me pregunto, ¿qué dice el verso 5 y el verso 6? Habla de una meditación. Se le iba el sueño en la noche. Y en lugar de a lo mejor pararse a ver la tele, o en lugar de pararse y dar vueltas en la casa o en la cama, estar ahí, hoy ya me quiero dormir, ¿qué es lo que hacía?
meditaba, me pongo a pensar y recuerdo los años pasados. ¿Qué pasó? Se han ido. Y entonces vienen preguntas a mi vida. Vean del verso 7 al verso 9, ¿cuáles fueron estas preguntas? Y es extraordinario lo que va diciendo. Vemos a un hombre encerrado en su tristeza, buscando desesperadamente a Dios, pero no encontrando ese oxígeno, esa luz, esa gracia de Dios. Dice las preguntas que vienen a su mente: ¿estará rechazándonos Dios de una vez y para siempre? ¿Qué pregunta? ¿Alguna vez te has preguntado, ¿Dios se olvidó de mí? ¿Alguna vez no te has preguntado, qué tan mal me he portado que parece que Dios se olvidó? ¿Estará Dios rechazándonos? ¿Dios ha apartado su mano, su bendición de mi vida? Siguiente pregunta: ¿habrá dejado de amarnos? ¿De plano Dios hice cosas tan graves que ya no, tal vez ya no me amas? ¿Alguna vez ha venido este pensamiento a tu vida? ¿Tan enojado está con nosotros que ya no tiene compasión? Oye, le va bien a la gente. Oye, mira cómo bendice a esta persona. Mira cómo le va bien a aquel. Mira cuántos negocios tiene esta persona. Mira, ni se enferman. Mira cómo están. Es más, los del mundo les va bien. Y a nosotros o a mí, Dios está tan enojado conmigo que se acabó su misericordia. Y la respuesta, ¿cuál sería? Que su misericordia es para siempre. Y cuando preguntas, ¿Dios me rechaza? Dice la Biblia, con amor eterno te he amado y te he prolongado mi misericordia. Y cuando dice, Dios habrá dejado de amarme, ¿qué dice la Biblia? Que Dios mostró su amor para conmigo, que aún siendo pecador, Cristo murió por mí. Y sigue la pregunta en su mente: ¿dejará de tratarme con bondad? ¿O dejará de tratarnos con bondad? ¿Dios ha dejado de ser bueno o dejará de ser bueno? Y la respuesta, ¿cuál es? Dios es bueno siempre, porque Dios no cambia. Dice, ¿se habrán agotado las promesas? ¿Se habrán agotado las promesas que se comprometió a cumplir? ¿Dios habrá dejado de cumplir alguna parte de su palabra para nosotros? Dios podrá bendecir a otro, pero en nuestro caso, ¿Dios se ha olvidado de nosotros por nuestra rebeldía o por nuestra desobediencia? ¿Cuál es la respuesta? Porque esas preguntas de verdad tienen que ser disipadas, tienen que ser respondidas no con mis pensamientos, sino con la palabra de Dios. ¿Se habrá olvidado de que es un Dios bueno? ¿Dios se ha olvidado de ti? ¿Dios se ha olvidado de sus promesas? Dios te dijo, te voy a bendecir y te va a dejar que a la mitad del mar, a la mitad del lago, cuando viene la tempestad, cuando todo mundo se aleja de ti, cuando te encuentras solo en medio de la nada, Dios se olvidó de ti. Dios dejó de tener misericordia, porque cuando estás en un hospital, tú piensas en esto. Cuando tu familia alguien que amas, está en una situación así, lo primero que dices, ¿Dios se ha enojado conmigo? La respuesta es, escribe el profeta Isaías, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz, del fruto de su vientre, aunque ella se olvide de ti? Dice Dios, yo nunca me olvidaré. Porque Dios no nos va a dejar. Y la pregunta más fuerte está en el verso 10 y podría ser el centro o lo que sintetiza este pasaje. Y dice, yo mismo me contesto. Fíjense hasta dónde estaba su corazón afligido y quebrantado. No estamos hablando de un hombre perverso, vendido al pecado, que vivía buscando solamente lo suyo. Dice así, y yo mismo me contesto. Qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo. ¿Cuántas personas, cuántos creyentes dicen,
En mi primer amor, Dios me contestaba. Dios hablaba conmigo. Dios me dejó ver milagros. Dios hizo esto. Pero tiene tiempo que Dios no me ha hablado. Y tiene tiempo en el que yo no encuentro nada de aquellas cosas pasadas. No puedo experimentar aquellas cosas poderosas y milagrosas. Esas palabras hermosas que quebrantaban mi corazón. Qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo. Y siendo sinceros, si le preguntáramos a cualquier creyente o a todos los creyentes, tú podrías decir que estas palabras podrían expresar lo que hay en tu corazón. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Qué responderías? No contesten. ¿Qué responderías? Qué doloroso es darse cuenta de que Dios ya no es el mismo, que ya no nos trata como antes, ya no es como éramos. Dios, tú me permitiste ver esto, Dios, tú hiciste esto en mi vida, pero ya no es como antes. ¿Cuál fue el problema? Era un hombre espiritual que buscaba a Dios. ¿Cuál es el problema? Se enfocó en sí mismo y perdió de vista lo más importante. Se enfocó en las situaciones, se enfocó en todo, pero perdió de vista ¿qué? La presencia de Dios. Cuando te sientes triste, obviamente hay emociones de tristeza y Dios nos dotó con estas emociones, no es malo, pero cuando la tristeza se convierte ya en depresión, cuando te sientes desesperanzado, cuando llegas a ese punto, tienes que recordar esto. La causa es que perdiste de vista la presencia de Dios. Te desconectaste de la presencia de Dios. ¿Se acuerdan? La presencia de Dios absoluta, ¿qué quiere decir? Que está en todas partes. La presencia de Dios real está en los creyentes, pero ni porque esté en todas partes la gente del mundo experimenta a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Cualquier persona que ve la creación sabe que Dios está en todas partes. De ahí el panteísmo y de ahí tanta idolatría. Pero las personas no por eso experimentan la presencia de Dios. Y un creyente tiene al Espíritu Santo y nunca se aparta de nosotros, no se sale de nosotros, vive en nosotros. Dice Juan 1:12, a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué significa recibir a Cristo? ¿Qué significa recibir a Cristo? No es así como pásale y mira, ahí acomódate, mira, por ahí quédate. Es darle la bienvenida a tu vida. Pero Jesús no solamente entra y se queda así como... En el momento que Cristo entra en mi vida y entra en la vida de una persona, en ese momento Jesús se mezcla. Es como si tú tuvieras un vaso de jugo y le echas agua. ¿Qué pasa? Se unen, se mezclan. ¿Y lo puedes separar? No. Entonces la presencia, Jesús, Dios está unido a nosotros, no se puede separar. Pero a veces cuando perdemos de vista y nos desenfocamos, dejamos de experimentar la presencia de Dios. Y eso es más de lo que quisiéramos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque es perder la presencia de Dios, la conciencia de su presencia nos puede llevar a esto. Pero viene la segunda llave, que es del verso 11 al verso 15, un alma reenfocada. Un alma reenfocada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Estás deprimido? ¿Caíste en esta situación? Ya sabes qué pasó. Perdiste de vista la presencia de Dios. ¿No conoces a Cristo? Entonces necesitas encontrarte con Jesús. Necesitas saber que Jesús te ama, que Jesús murió en la cruz para perdonar tus pecados porque ya los pagó. Puedes ser salvo. Y puede recibir la vida eterna, la vida de Dios. ¿Por qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? ¿Por qué le llamamos vida eterna? No es solamente porque es para siempre, sino habla de algo ilimitado. Y eso ilimitado habla del disfrute de Dios. Sí, en dos aspectos. En cuanto ay, se me fue la palabra. Característica, ¿sí?
la vida de Dios, el carácter de Dios, las bondades de Dios, los atributos de Dios, el poder de Dios, en calidad y en cantidad, ilimitada. La vida eterna es el disfrute de Dios ilimitado. ¿De qué se trata la vida? De vivir felices con Dios. Oye, pero hay problemas, ¿ya no vamos a tener problemas? No, es que lo maravilloso es que en este mundo va a haber problemas y va a haber crisis, pero el gozo del Señor es nuestra fuerza. Es Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Y puede venir, en esta semana, yo quise ir a un deportivo para inscribirme a un deportivo. Y pues dice uno, pues ¿qué tanto puede pasar, no? Y llego y me dice, necesita un electrocardiograma. No, pues dije, oiga, vengo por el deportivo y usted ya me metió el susto. Y ahí quise hacer el electrocardiograma. Y ya, ¿no? Y te acuestan. Y tú dices, ay, Señor, pues ahora qué pasó, ¿no? Y ahí estás. Y entonces dices, bueno, porque viene, ¿no? ¿Y qué tal si estás? No, porque además, y luego te sientes medio raro, ¿verdad? Y empieza aquí, ¿no? Y entonces en ese momento, ¿qué tienes que decir? Mira, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Vivir es Cristo y morir ganancia. ¿Sabes qué? Así como dijeron los amigos de Daniel, si me echas al horno de fuego y me chamusco, no me voy a hincar ante nada, ni ante la tristeza, ni ante el temor, ni ante la angustia. Voy a adorar a Dios. De eso se trata la vida. Entonces, bueno, ya la historia termina en que Dios es glorificado. ¿Por qué? Porque bendito sea Dios, voy y Dios da buenos resultados. Y eso me compromete ¿a qué? A que le digo a Dios, si me das vida, la vida no es para mí. Un día le dije a una persona, y ayer le platicaba a una persona, le dije, mira, si Dios te da tiempo, si Dios te da recursos para tener tiempo, ¿para qué será? ¿Para irte a Hawái? Bueno, gloria a Dios, ¿no? O a Grecia, está bien. No, ¿para qué nos da tiempo Dios? Es un regalo de Dios. El tiempo es un regalo de Dios. Si tengo tiempo, no es para deprimirme. Ay, ¿qué voy a hacer? Ay, es que mejor me voy al cine, mejor me pongo a ver la tele, mejor No, ¿para qué es? Para conocer a Dios, para amar a Dios y para decirle a la gente, te estás perdiendo lo mejor de la vida. Porque de eso se trata la vida, es Dios. ¿Qué dice Juan? En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿En quién? En Cristo. Entonces, ¿de qué se trata todo esto? De reenfocarnos en Dios. Verso 11 al verso 15. Vean cómo lo dice. Vale más que me acuerde de sus grandes hechos. Olvídate de ti. Es que me siento medio. Olvídate de ti. ¿De qué se trata? Acuérdate de sus grandes hechos y de sus maravillas pasadas. A lo mejor tú dirías, es que yo no me acuerdo que Dios haya hecho grandes milagros en mi vida. Bueno, para empezar, que vivas es un milagro. Porque no le diste cuerda al corazón. Y porque si pudieran decirnos nuestra vida biológica, a lo mejor seríamos viejitos por la condición en la que hemos vivido. Pero olvídate de eso. La Biblia enseña. Esta serie se va a tratar de Éxodo 14. La Biblia enseña que Dios llevó a su pueblo, lo veremos la próxima semana, le dice a Moisés, llévalos a tal lugar. Y si fueras Moisés dirías, nos estamos encerrando. Faraón dijo, se atoraron en el desierto, no saben ni qué hacer. Ya se fueron a encerrar, el mar los va a hundir. Vamos a matarlos. Y se paró y agarró sus carros y agarró su ejército y fue y persiguió a Israel. Fue Dios el que los llevó ahí. Es Dios el que nos pone a veces en esas situaciones porque se quiere glorificar. Eso es importante. La peor situación en la que puedas estar, Dios, si eres su hijo, puedes saber, Dios te va a mostrar algo que no te imaginas, algo glorioso. ¿Crees que esto es real?
Si dudas, termina de leer la historia. La realidad es que Dios se mostró, hizo algo que nadie esperaba, porque ese es Dios. Porque cuando la gente dice, se van a hundir, se le acabó todo, en ese momento dice Dios, cuando nadie espera nada, dice Dios, mira el camino que te voy a abrir. Porque Dios es maravilloso, porque Dios no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Debemos esforzarnos en buscar a Dios, en concentrarnos en su presencia, solamente. De eso se trata, esa es nuestra responsabilidad. Dice el verso 12, vale más que me acuerde de sus obras maravillosas. ¿De qué obras maravillosas hablaba Asaf? Éxodo 14. Verso 13 dice así, Dios mío, no hay Dios tan grande como tú. Todo lo que haces es perfecto. No hay Dios tan grande como tú. No hay nadie que se compare a Dios. No hay otro Dios. La palabra Dios no es un nombre, es un título. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia describe quién es Dios, qué es Dios. Y Dios en la Biblia se revela Creador, Salvador, y es inseparable. No puedes decir, es que Dios, mira, no. Dios creó y Dios salva. ¿Quieres acercarte a Dios? Tienes que estar seguro de que Dios te creó y que Dios te ama y te quiere salvar. Ya eres salvo, Dios no va a dejar de salvarte. Dios no se olvida de las misericordias. Y el verso 14 y el verso 15 dice así, tú eres el Dios que hace milagros, que muestra su poder entre los pueblos. Con tu brazo poderoso diste libertad a tu pueblo Israel. ¿Qué está recordando Asaf? Está recordando cómo Dios, cuando no había escapatoria, entendamos esto, el mar se iban a ahogar, y si no se ahogaban, los mataba Faraón. Me está persiguiendo el diablo, es que los problemas, es que no hay escapatoria, y veremos más allá. Yo me equivoqué, pero ¿sabes qué? Dios es más grande que nuestros errores. Y Dios es más grande que cualquier cosa. Entonces tenemos un Dios que salva, un Dios maravilloso, y tenemos que recordar el poder de ese Dios, el Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo. Y tercer y último, la última llave. Primer punto o primer llave, ¿cuál fue? Diagnóstico. Si llegas a la depresión, si estás abrumado por la tristeza, si sientes que quebraste, si ya no hayas salida, es porque te olvidaste de la presencia de Dios. Segundo punto, ¿cuál fue? Reenfoca tu alma, reenfoca tu mente, recuerda quién es Dios, recuerda lo que ha hecho Dios. Reenfócate, no olvídate de ti. Busca a Dios. Tercer llave, el resultado de reenfocarse, el resultado de volver y volcar nuestro corazón a Dios, el resultado de implantar la palabra de Dios en nuestra alma, de ser restaurados por la palabra de Dios. Verso 16 al verso 20. Dios mío, les dije el punto, ¿no, verdad? Un alma consolada en Dios y su presencia. Ese es el resultado. Un alma consolada en Dios y en su presencia. Eso es. Verso 16 al 20. Dios mío, el agua se agitó al verte. ¿Qué pasó con el mar? ¿Cómo lo describe? Es una pintura. Piensa en Asaf. Está sentado. Acaba de leer ese pasaje de la Biblia. Se reenfoca en Dios y empieza a dibujar en su mente todo lo que pasó. El agua se agitó al verte. El mismo mar profundo, se estremeció con violencia. Por todo el espacio del cielo retumbaron los relámpagos, una tormenta, y las nubes soltaron lluvia. En medio del torbellino, o sea, hasta un torbellino, en medio del torbellino,
retumbó la voz de trueno, y la luz de tus relámpagos iluminó el mundo. Entonces tembló la tierra. Y el verso 19 es así como la conclusión. Hiciste, y si pueden, y está puesto, léanlo conmigo. Piensa que tú eres Asaf. Hiciste un camino en el mar. Te abriste paso entre las aguas. A ver, ¿dónde estaba Dios? Estaba allí. Tú te hiciste un camino en el mar. Fíjate en eso. O sea, no dice, Dios sopló de lejos y pasó, pero el pueblo tuvo... No, te hiciste camino en el mar, te abriste paso entre las aguas. Algo importante para recordar. Pero nadie vio jamás tus huellas. O sea, Dios ha hecho muchas cosas milagrosas. Dios abrió el mar, Dios estaba en el mar, Dios cruzó con el pueblo el mar. Aunque el pueblo no lo vio. El pueblo no lo vio físicamente. El pueblo no lo tocó. Pero Dios fue el que abrió el mar. Y Dios estuvo allí. Entonces, ¿cuántas veces en tu vida tú no has visto las huellas de Dios? No has visto, no has podido tocar a Dios, pero Dios ha estado allí. ¿Cuántas veces? Tal vez ni siquiera te has dado cuenta, porque aquí es donde tenemos que hacer una decisión. Tenemos que plantarnos enfrente. El pueblo de Israel cruzó el mar. Y terminando de cruzar, alabó a Dios. Pero a los 3 días, ese pueblo estaba murmurando. Es un reto diario. Dios está y Dios va a seguir estando. El problema es el corazón. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Emocionados un día, 2 días y al tercero por alguna situación? No, recuerda. Así de sencillo, el Señor no lo ves. Físicamente no diríamos, pues no lo veo. Pero el Señor está aquí. Está aquí porque su presencia es absoluta, porque su presencia es real, pero está aquí y se está manifestando a través de su palabra. Y yo no sé cuál sea lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que esté pasando en tu vida? Termina diciendo el verso 20, por medio de Moisés y Aarón fuiste guiando a tu pueblo. No te vieron, Dios, pero diste a una persona que les dijo, bueno, 2 personas, ¿no? Aarón y Moisés, que les dijo, Dios está con nosotros. No te vieron, vieron tus obras, pero tú, a través de 2 personas les dijiste, voy con ustedes, aquí estoy. Y eso es lo mismo. Ahora, ¿qué personaje de esta historia quisiera ser? ¿Asaf? ¿Un hombre vuelto a Dios? ¿Quisiera ser como Moisés o Aarón? Que le dijeron a la gente, ¿sabes? Dios está aquí y Dios va delante de nosotros. ¿O quisiera ser la gente del pueblo que disfrutó sus maravillas pero que nunca conoció a Dios? ¿Qué personaje quieres ocupar en esta historia? Piensa en esto. Recuerda esto. Isaías 43, 19. Voy a leer estos pasajes. Y estas palabras son para el que las crea. ¿Son para ti? Sí, pero la forma es recíbelas por la fe. Créelas. Dice así, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Dios hablando al pueblo. Dios diciéndole a su pueblo, estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto. Crearé ríos en la tierra
árida y baldía. No sé cuál es la situación que enfrentas, pero Dios dice, estoy haciendo algo nuevo. Estoy haciendo algo nuevo contigo, estoy haciendo algo nuevo en tu vida. ¿No lo ves? Y tal vez podríamos decirle, Señor, no lo alcanzo a ver. Pero si tú lo dices, Dios, déjame ver. Pablo hizo una oración. Danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ti. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que nos has llamado. El salmista dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Isaías capítulo 11, verso 15. Y dice así, el Señor abrirá un camino seco a través del golfo del Mar Rojo. Moverá sus manos sobre el río Éufrates y enviará un poderoso viento para dividirlo en 7 corrientes, de manera que se podrá cruzar a pie con facilidad. ¿Qué dice? Dios va a abrir un camino. Cuando la gente diga, no hay manera, cuando tú mismo te des cuenta, no hay forma, Dios dice, siempre hay un camino invisible, un camino que tal vez no ves, pero Dios lo está abriendo. Entonces, terminemos con esto. No sé qué pasas, no sé cómo estás, pero sé algo. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe cómo te sientes. Acércate a buscar su presencia, porque Dios está a tu lado, porque Dios está contigo. Si piensas o si sientes que Dios cambió contigo, vuelve a Él y pídele perdón, porque Dios no cambia. Puede estarte disciplinando, enseñando, instruyendo, probando, haciéndote crecer. Pero Dios no se ha olvidado de ti, no se ha olvidado de mí, nunca nos va a dejar. No nos va a dar la espalda, nunca. ¿Cómo lo sé? Porque la Biblia enseña que Jesús le dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla, y Jesús no estaba en ese momento con ellos, pero llegaron a la otra orilla. Oye, pero es que hubo una tormenta. Sí, pero Jesús caminó en medio del mar, sobre las olas, y calmó la tormenta con su palabra. Y esos hombres no se murieron. Y no eran buenos, y tampoco eran muy creyentes. Eran bien incrédulos, y eran bien broncudos. Estaban peleando, imagínate, seguramente que a la hora de la tormenta se estaban bronqueando, porque así eran. Y no me ven a mí, vean la Biblia. Así eran. Pues Jesús los libró y los salvó. ¿Cambiará Jesús? Mira, ni siquiera se trata de qué maravilloso soy y qué cuánta fe tengo. No, eso es lo bueno. Se trata de Dios. Que Dios es el autor y el consumador de la fe. ¿No te gustaría volver a comenzar? ¿No te gustaría volver a reempezar? Reenfocarte, dejar atrás tu preocupación y todo lo que hiciste. ¿No te gustaría volver a comenzar? Solamente acércate al Señor, así, Señor, aquí estoy. O sea, no dice el Señor, ¿sabes qué? Mira, ya te perdoné muchas y ahora vete de rodillas y ahora ve y tráeme, como dijo un día David, ¿quién me diera de beber agua del estanque de Jerusalén? No, Dios no te va a pedir nada. ¿Por qué no le puedes dar nada? Bueno, sí nos pide algo, nuestro corazón. ¿Sabes qué es lo que Dios anhela de ti? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere de ti? Tu amor, que lo ames. Lo único que quiere es que lo ames. Y piensa en esto, es como un papá que lo único que quiere es que su hijo, su hija, lo amen. Tristemente, le fallamos tanto, ¿no? Y aunque a veces decimos, Dios, te amo, nuestro carácter y nuestra forma de vida no refleja mucho eso.
Pero Dios no se fija en eso, y Dios es constante en sus afectos. ¿Cuál es la invitación? ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tu problema no tuviera solución, si tu situación no tuviera cambios, recuerda esto: tienes un Dios que abre caminos donde no los hay. Tienes un Dios que abre caminos donde no los hay. Cierra tus ojos y piensa en esto. No hay un océano más profundo que el amor de Dios. No hay un ejército más poderoso que Dios. Nadie se le compara a Dios. Y ningún enemigo puede estorbar la obra de Dios en tu vida. Porque Dios lo que se comprometió a hacer en ti y en mí, Dios lo va a hacer. ¿Cómo es Dios? Oye, es que yo tengo planes. Mira, los planes son de Dios. Y Dios inclina el corazón del rey a su voluntad. Hay una promesa, recuerda esto. Sal de aquí con esto. Dios siempre abrirá un camino para sus hijos cansados que confían en Él. Aún cuando tenga que partir el mar. Aún cuando tenga que hacer algo sobrenatural y abrir un mar, Dios te va a abrir un camino. Y aunque estés agotado, y aunque Faraón esté atrás y el mar esté adelante, solamente reenfócate. Solamente recuerda quién es Dios, en quién has creído. Vuelve a las primeras obras. Dios te va a abrir el camino. Confía en Él. Y la forma más fácil de expresar tu fe no solamente es diciéndolo, es volteando al cielo, es levantando tus manos y es diciendo: sálvame otra vez. Otra vez ayúdame. Otra vez te necesito. Otra vez me equivoqué. O ahora no sé ni cómo llegué aquí, pero seguramente tú sabes cómo llegué y sabes cómo sacarme. Sabes cómo abrir caminos invisibles.